continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención a estas imágenes. Los hipopótamos que viven en la finca de la familia Herrera en el Magdalena Medio. Por primera vez, una cámara de televisión logra registrarlos. Los animales son descendientes de los que trajo a inicio de los años 80 el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Acordémonos, para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles. Décadas después, ya es conocido que los animales deambulan en la región, pero lo que no se sabía era que en algunas fincas como esta de los Herrera viven como lo harían las vacas, chigüiros o pollos de los corrales. Hablamos con ellos y nos contaron que hasta se encariñaron con los hipopótamos, pues viven con ellos hace 15 años. El equipo periodístico de la Ruta del Magdalena, encabezado por Paola Rojas, logró este registro. Apenas a 15 minutos de la vivienda familiar de la finca hay un pantano con hipopótamos, exclusivo, la Ruta del Magdalena. En segundos vamos a ampliar esta historia. Por ahora, los titulares. 5 heridos en violento choque en la vía Bogotá-Tunja. Tractomula se quedó sin frenos y se llevó todo a su paso. En Puerto Tejada, un muerto en medio de aparatoso choque de bus. Indignación por este caso en Bogotá. Motociclista se accidentó y en vez de ayudarlo lo robaron cuando estaba tendido en el asfalto. Alerta entre expertos porque el fin de semana hubo más de 2.000 casos nuevos de COVID-19. Analizan posible inicio de cuarto pico. Colombia no reconocerá los resultados de las elecciones en Nicaragua. Desde Israel, el presidente de la República dijo que lo que se vivió en ese país no fueron elecciones libres. Información desde Jerusalén. Una mujer embarazada murió en medio de un ataque con explosivos en Valdivia, Antioquia. Somos el noticiero de las regiones. Inminente escasez de combustible en el sur de Huila por fallas en el poliducto. RTVC Noticias en Tijuana. Hoy Estados Unidos reabrió fronteras tras 20 meses de restricciones por pandemia. Esperen informe desde la zona. Crece el rechazo internacional a las elecciones de Nicaragua, donde Ortega aseguró nuevo periodo. Se habla de una abierta dictadura. Además de hipopótamos, tenemos otras historias en la Ruta del Magdalena. Hablaremos de arquitectura e historias centenarias que ocurren aquí en La Dorada. En segundos nos vemos desde Caldas. Y en deportes, preocupantes bajas en la selección Colombia. Falcao García y Oscar Murillo no estarán ante Brasil y Paraguay. Y en cultura, hoy es lunes de Un Cuento para Contar. Vamos a estar hablando de la sonata Claro de Luna, una de las más famosas de Beethoven, y de la mujer a la que supuestamente se la regaló. Más adelante les cuento más. Ampliamos de una vez la historia hasta ahora inédita que logró nuestro equipo periodístico en la Ruta del Magdalena. Los Herrera son una familia que convive con hipopótamos en su finca. Vamos inmediatamente al Magdalena Medio. John López y Daniela Caballero, muy buenas noches. ¿Cómo es esta historia? Patricia y Mateo, muy buenas noches. Los saludamos desde el Magdalena Medio, en medio de un fuerte aguacero y con una historia exclusiva, la de una familia que convive con hipopótamos. Así es, nuestra compañera Paola Rojas se adentró en la isla del silencio y tomando todas las medidas de precaución necesarias, teniendo en cuenta que estos son animales territoriales, logró la siguiente historia en exclusiva aquí en RTVC Noticias. En todo el corazón del Magdalena Medio, entre los municipios de Puerto Boyacá y Puerto Triunfo, sobre el gran río Magdalena, se levanta esta isla. Es la isla El Silencio, donde paradójicamente cada segundo la vida se alza a gritos. Hasta allí llegamos en lancha. Teníamos un objetivo, ser el primer medio de comunicación en encontrar a los Herrera, la familia que desde hace 15 años convive con hipopótamos. Los Herrera son dueños de estas 160 hectáreas de selva y pastos frescos. El lugar que los gigantes africanos, traídos por Pablo Escobar en los 80, escogieron como su nuevo hogar. Vivir con ellos, eso ya es como tener aquí una vaca. Ellos no son agresivos con nosotros, ¿no? Y siempre los encuentra uno en el río, siempre los encuentra uno, pero jamás pensé que ellos vivían acá.
nos vinimos a dar de cuenta, fue tiempo después que ellos vivían allá abajo en una montañita. Para ellos los hipopótamos son un animal más de su finca, como sus vacas, gallinas, patos, conejos y hasta chigüiros. Ellos se meten por donde ellos quieran y ellos parten broches, alambrados, y eso no lo respeta nadie. Vivir con hipopótamos para mí es algo normal. ¿Por qué? Porque nosotros los tenemos hace aproximadamente 15 años, convivimos con ellos, pues ya se hacen como de la familia. De día, nos cuentan, los hipopótamos permanecen en un pantano que hay a unos cuantos minutos de su casa. Hasta allí solo se llega a caballo, primero porque es un terreno de muy difícil acceso y segundo por seguridad, ya que es la única forma de garantizar una salida rápida ante un posible ataque de hipopótamo. Yo lo único que digo de los hipopótamos, que ellos son animales que hay que saberlos tratar, porque si usted le va a llegar bruscamente a ellos se van a poner bravos. A unos cuantos metros de la casa ya se encuentran los primeros rastros de la presencia de este gran animal. Eso, por ejemplo, que estamos viendo ahí, ¿son las huellas? Sí, señora, las huellas, sí, son las huellas de ellos. Y a medida que avanzamos, el terreno se pone cada vez más difícil. A solo 15 minutos de la casa de los Herrera, llegamos a este pantano, donde encontramos a esta familia de hipopótamos bañándose. Eso que ustedes ven en este momento, que los ven allí tranquilos, hace parte de la cotidianidad de la familia Herrera. Todos los días salen, se los encuentran y ellos ya saben que la clave para no molestarlos es siempre hablar como estamos haciéndolo en este momento, en tono bajito, ya que a los hipopótamos, según dicen ellos, no les gusta el ruido, y no acercarse demasiado. Actualmente en la finca hay 2 hembras, un macho y una cría. Y aunque para los ambientalistas la acelerada reproducción de las hembras es todo un problema, a los Herrera este tema los tiene sin cuidado. Si usted los capa, tienen que cogerlos, amarrarlos, y lógicamente los animales se van ahí porque prácticamente los están agrediendo. Hoy hay como 3, 4 nomás. Hasta el momento, la Isla del Silencio no es aún un lugar turístico, pero los Herrera no descartan en abrirlo al público en un futuro. Eso sí, garantizando siempre el bienestar de sus compañeros de predio. ¿Se han encariñado de alguna forma con ellos? Sí, señora, porque hace tiempo viven acá. Entonces nosotros ya es como si hicieran parte de nuestra familia, vuelvo y le reitero. Estas son las historias que nos encontramos en medio de la ruta del Magdalena, hoy, cuando nos encontramos en el municipio de La Dorada. Así es, y tenemos que decir que además bastante esquivos estuvieron los hipopótamos, pero finalmente nuestra compañera pues los logró avistar. Más adelante les tenemos más historias sobre esta ruta del Magdalena, sigan ustedes con más información. Pero además, imagínense ustedes el dinero que debe uno invertir para alimentar semejante cantidad de hipopótamos. No, qué historia tan increíble. Uno no pensaría, imagínese usted, la alimentación, la convivencia, los riesgos que también implica pues estar cerca de estos animales que son uno de los mamíferos más peligrosos que hay, eso hay que decirlo. Ahí los estamos viendo en pantalla, son estos hipopótamos que descubrieron nuestros compañeros de la ruta del Magdalena en exclusiva para RTVC Noticias. Y jornada de varios siniestros viales. Uno de los más graves ocurrió en la vía Bogotá-Tunja, donde un tractocamión fuera de control chocó 8 vehículos. De acuerdo con la Policía de Tránsito, un tractocamión que se habría quedado sin frenos generó un siniestro múltiple en la doble calzada Bogotá-Tunja. A la altura del kilómetro 75+500, en donde un vehículo tractocamión, al parecer por fallas mecánicas, colisiona contra otros 8 vehículos que se encuentran en la vía. Las autoridades no reportaron muertes por el accidente, pero sí varios heridos. Dejando como resultado 5 lesionados que se encuentran siendo valorados en el hospital de Chocontá. Al lugar fue enviada maquinaria para levantar los vehículos accidentados y la vía fue habilitada en ambos sentidos. Y en la vía que comunica Candelaria con Puerto Tejada, Cauca, un bus de transporte especial chocó contra un tractocamión y en el hecho una persona perdió la vida y 10 resultaron heridas. Al parecer al bus se le habría estallado una llanta, lo que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo. Y hay indignación por un accidente fatal en Bogotá. El motociclista murió arrollado por culpa de un hueco y cuando estaba tendido en el asfalto, delincuentes aprovecharon la situación para robarlo. El conductor del vehículo blanco intenta esquivar el hueco y golpea a un joven de 28 años que iba en su moto. Sin embargo, otro vehículo también lo golpea y la situación resulta fatal. Él duró 3 horas, donde realmente tampoco hicieron mayor cosa por ayudarlo.
le dio un paro cardíaco. Lo indignante es que nadie lo ayudó y al revés, lo robaron cuando estaba agonizante en el asfalto. La familia pide justicia. Le pedimos a este señor que tenga corazón y que sepa el sufrimiento que dejó en mi familia y que ponga la cara. En lo corrido del año se han presentado 5.256 accidentes de tránsito en la capital. 136 transeúntes y motociclistas fallecieron en lo que va de 2021. Increíble. Vamos con más noticias y atención a esta cifra en Santander. Ya contabilizan más de 400 siniestros viales en la carretera que comunica San Gil con Socorro. La policía decidió iniciar campañas de prevención para la temporada decembrina. La vía que conduce San Gil con Socorro es un foco de accidentalidad vial. Las estrechas curvas y las imprudencias viales se mezclan y producen tragedias que han puesto en vilo a las autoridades. En el momento que sufra una pérdida de su equipaje, en el momento que sufra una lesión, en el momento que sufra un accidente, pues las empresas legalmente constituidas tienen pólizas. Van 151 personas muertas en lo ocurrido de este año por accidentes viales en todo el departamento. Es por eso que las autoridades de tránsito realizan campañas de prevención. Concientizarlos para que se puedan movilizar en empresas legalmente constituidas. Van 441 accidentes en las vías de Santander en lo ocurrido del año, de las cuales ha habido 485 lesionados. Es importante que lo hagan, ¿no? Para que la gente tome conciencia, tanto el conductor como la gente que se está trasladando entre ciudades. Tránsito y Transporte recomienda llevar los papeles al día y estar atento a las vías en temporada de lluvias y época decembrina. Revisamos ahora las cifras de la pandemia y hay alerta ante un posible cuarto pico de contagios. Hoy se reportaron 1.917 casos nuevos, cifra que ha estado en aumento en los últimos días. 38 personas fallecieron infortunadamente y el total de casos activos es de 12.089 casos activos. La clave ante un posible cuarto pico es la vacuna. Revisemos ahora los números. En el país han sido aplicadas 49.123.580 dosis contra el COVID-19. 22.069.693 personas ya cuentan con su esquema completo de inmunización y han sido suministradas 372.356 dosis de refuerzo. En los últimos días se ha evidenciado un aumento de casos nuevos del 30% con respecto a las semanas anteriores. Ayer la cifra volvió a estar por encima de los 2.000, dato que no se reportaba desde el pasado 4 de septiembre. Dependiendo de cómo este crecimiento siga aumentando o se sostenga, pues es lo que podríamos estar hablando del inicio de una cuarta ola. Arrancando incluso en diciembre, pero la parte más dura llegará en enero. Para Ordóñez, el cuarto pico ya inició y se debe principalmente a la circulación de la variante Delta. Se junta una variante más agresiva, se junta que, aunque ha avanzado de forma importante la vacunación, no es suficiente y se junta que la economía está completamente abierta. La vacunación y el autocuidado son claves y de esos depende el impacto y duración del cuarto pico. Va a depender mucho de lo que tanto nosotros sigamos cumpliendo las medidas de autocuidado. El aumento de número de casos en algunas ciudades podría postergar la ampliación de aforos que se habían estipulado en los territorios según los índices en cobertura de vacunación. Y 50 colegios en Bogotá comenzaron a vacunar a sus alumnos mayores de 3 años. Acompañamos la jornada de los estudiantes que llegaron también acompañados con sus padres. Laura, estudiante del Colegio Costa Rica en Fontibón. Así nos podemos cuidar mutuamente en la familia. Entonces nos vacunamos y puede ser que no nos dé más COVID. Para vacunarse, los menores deberán tener el consentimiento informado y la compañía de sus padres. Son 50 colegios habilitados. Es algo que debemos tener los padres en cuenta y no dejarlo pasar por alto. Creo que nos da una gran potencialidad para poder volver a la presencialidad plena, que ya todos estemos vacunados, ya están los maestros vacunados. El plan es alcanzar la vacunación de 800.000 niños. La vacuna que se suministrará será de la farmacéutica de Sinovac, la cual requiere 2 dosis. Las autoridades de Cali investigan el asesinato de una mujer dentro de un centro comercial. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Cuáles son los detalles de esa información?
Patricia y televidente, muy buenas noches. Sí, señora, ocurrió en el centro de la capital del Valle del Cauca. La víctima, de acuerdo con la información que han entregado las autoridades, al parecer tuvo una discusión con una llegada. Esta llegada se retiró del lugar, luego llegó con dos hombres, continuó la riña, continuó la pelea y uno de estos hombres desenfundó un arma de fuego y le disparó a la mujer. A pesar del esfuerzo de testigos y las personas que se encontraban en el lugar, esta mujer falleció, fue llevada a un centro asistencial. Con esta muerte y con otros hechos que han venido ocurriendo a lo largo de estos días, se elevó a un 18% el aumento de las muertes violentas en la capital vallecaucana. Por un hecho de intolerancia, Paola Andrea Bravo, de 39 años, fue atacada a tiros por un hombre en medio de una pelea en un local comercial del centro de Cali. A pesar que testigos ayudaron a trasladarla a un centro médico, la mujer murió. El ser humano le hace falta como más amor hacia el ser humano, ¿no? A la mujer, porque por eso se cometen tantos homicidios. La policía investiga el caso y busca a quien disparó. Durante este fin de semana, 2 mujeres en Cali fueron asesinadas. Necesitamos hacer una reforma a la justicia que nos permita tener garantías procesales para que evitemos también, primero, que muchos salgan rápidamente de la cárcel de manera impune. Según cifras de Cali Cómo Vamos, entre el 1 de enero al 7 de noviembre de este año, se registraron 1.081 homicidios. Y si se compara con el mismo periodo, pero el año 2019, se registra un incremento de 135 casos. Según las estadísticas, en mayo de 2021 fue el mes con mayor número de muertes violentas, con 180 casos. No es matándonos que resolvemos nuestros problemas, por eso activamos las casas de justicia. Pusimos las casas de justicia al 100%, resolución alternativa de conflictos. En Cali, durante este fin de semana, se presentaron 4 homicidios en las comunas 7, 12, 15 y 14. Y ya son varias las estrategias que han implementado las autoridades locales para tratar de disminuir la tasa de muertes violentas en la capital del Valle del Cauca, donde están enfocadas básicamente en algunas comunas ubicadas en el oriente de la ciudad. Información a esta hora de la noche en el sur de Cali. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Carlos, gracias y ojalá esas cifras logren disminuir. Vamos con más noticias porque un ataque con explosivos dejó 5 personas heridas y una muerta en Valdivia, Antioquia. Es el segundo atentado en menos de un mes en esta zona contra la población civil. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, nos envió el siguiente informe al respecto. Tras el atentado ocurrido la noche de este domingo en el sector El Nevado del municipio de Valdivia, donde una mujer en estado de gestación perdió la vida y 5 personas más resultaron heridas, el gerente del Hospital San Juan de Dios de Valdivia señaló que las personas se encuentran estables. Solamente una de estas 5 requirió un nivel de complejidad alto por un trauma en cara, un maxilar. De resto, las otras personas con traumas en abdomen y en tórax fueron remitidos y están estables en la ciudad de Yarumal. Según información de las autoridades, estos hechos obedecerían a retaliaciones de integrantes del Clan del Golfo, luego de los operativos que han permitido la captura y judicialización de algunos de sus miembros, en especial la del cabecilla más importante, alias Otoniel. Desde el norte de Antioquia, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Venezuela abrió el segundo paso binacional con Colombia. Desde hoy se habilitó el paso peatonal por el puente internacional Francisco de Paula Santander. Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta información. En norte de Santander, en frontera entre Cúcuta y Ureña, estado Táchira de Venezuela, fue reabierto el puente internacional Francisco de Paula Santander para el paso de venezolanos y colombianos de lado a lado de esta frontera. Freddy Bernal, defensor del Táchira, representante del gobierno de Nicolás Maduro, dice que faltan algunos detalles de conversaciones entre migración y las autoridades venezolanas para que todo se vuelva a normalizar. Se abrió totalmente por San Antonio hace 22 días y unas 20.000 personas pasan tranquilamente por San Antonio del Táchira sin ningún obstáculo. Como funcionó todo perfectamente por San Antonio, hoy doy apertura total y sin ninguna limitación, sino las que señala la ley, para el paso peatonal por Ureña. Además, espera que prontamente las autoridades venezolanas puedan establecer comunicación con la DIAN. Es la información desde Cúcuta. Cerca de 200 familias del corregimiento Gambote en Arjona, Bolívar, resultaron afectadas por las inundaciones ocasionadas tras la creciente del canal del dique durante la segunda temporada de lluvias. Más información con los periodistas de la Radio Nacional.
La alerta roja en el municipio del Banco Magdalena pasó a calamidad pública por las inundaciones del río Magdalena y por eso se está pidiendo la intervención pronta del gobierno nacional. En Roncesvalles, Tolima, fue declarada la calamidad pública debido al mal estado de las vías terciarias. Son más de 5.000 habitantes los que se ven afectados por los permanentes deslizamientos de tierra. Y según el alcalde de esa población, lo más preocupante es que no cuentan con maquinaria para atender la emergencia vial. En Salamina, 9 viviendas resultaron afectadas, una de ellas con pérdida total luego de un vendaval que se registró en las últimas horas. Además de las viviendas, también se registró caída de árboles y desprendimiento de material vegetal. En el Huila, la zona urbana del municipio de Tello completó una semana sin abastecimiento de agua potable. La bocatoma fue destruida por la creciente la semana pasada del río Villavieja, que además causó daños materiales graves en vías, viviendas y cultivos. La alcaldía ha logrado abastecer parcialmente a la comunidad con carrotanques de municipios vecinos y del gobierno departamental. Hay escasez de combustible en el sur de Huila por fallas en el poliducto. La población de Caquetá y Putumayo también podría verse afectada. Sin embargo, Fendi Petróleo, a fin de mitigar la escasez que se registra en el departamento del Huila, inició la distribución de 20.000 galones de combustible, los cuales llegarán en el transcurso de la madrugada. El presidente Iván Duque continuó hoy su visita por Israel. El mandatario tuvo una nutrida agenda en Jerusalén, donde se reunió con el primer ministro y también el presidente de ese país y visitó el Museo del Holocausto. Pero para conocer más detalles nos conectamos a esta hora con nuestra enviada especial a Tierra Santa, Estefanía Valencia. Estefanía, muy buenas noches, la vemos y la escuchamos. Adelante. Compañeros, muy buenas noches allá en Colombia. Pues bien, el presidente de la República anunció que Colombia no reconocerá los resultados de las elecciones en Nicaragua, en las que nuevamente fue elegido Daniel Ortega como mandatario de esa nación. Además, el presidente Duque aseguró que están a la espera de una nueva asamblea ante la OEA, en la que se espera puedan discutir de manera conjunta este tema. Lo digo sin ningún temor. Colombia no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas. De esta manera, el gobierno de Colombia se suma al de otros en la región que rechazan la contienda electoral en la que resultó reelecto Daniel Ortega. No fueron unas elecciones libres. Esto no nos tiene que sorprender porque esto era crónica de un fraude anunciado. Los candidatos opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel, la prensa se acallaba. El mandatario dijo que están a la espera de la próxima asamblea de la OEA para emitir un pronunciamiento conjunto. Un régimen que ya es una dictocracia y que se va a convertir rápidamente en una dictadura y que además es contrario a la decisión de la Corte Interamericana con respecto a la opinión consultiva sobre elecciones ilimitadas, pues sencillamente es la configuración de otro atropello más a la democracia en nuestra región y no lo podemos tolerar. El presidente Iván Duque dijo que la postura de Colombia es la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Y continúa la gira por Medio Oriente aquí en Israel. Precisamente el presidente de la República se reunió aquí en Jerusalén con el presidente de esta nación, con además el primer ministro y también varios miembros de ambos gabinetes. En estas reuniones que se realizaron se trató un tema muy importante y es la seguridad. Ha dicho el presidente Iván Duque que es la piedra angular de este gobierno y que ya se logró acuerdos con Israel para poder articular esfuerzos para luchar contra el terrorismo internacional. Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah, que opera en contra, por supuesto, de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante de intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel. Estas declaraciones se dieron a la salida de la reunión del alto gobierno en Israel con el presidente de ese país, Isaac Herzog. Horas después, el presidente Iván Duque lo rectificó y explicó que Colombia tiene relaciones diplomáticas con el país de Oriente Medio. Colombia ha mantenido relaciones diplomáticas con Irán. Nosotros hemos sido claros frente a cuáles son nuestras amenazas nacionales e internacionales. Colombia tiene una lista que es pública de todas las organizaciones terroristas que en nuestro país son detectadas y frente a las cuales se actúa.
El titular de la cartera de defensa también corrigió y agregó que Hezbollah hace presencia en Venezuela, apoyados por el régimen de ese país, y que por eso se hace permanente monitoreo y seguimiento al tema en las fronteras. Por otra parte, el presidente Iván Duque recorrió el Museo del Holocausto, en donde reposa la historia de los más de 6 millones de judíos que murieron en aquella época. Después de haber hecho este recorrido, el mandatario hizo varias reflexiones sobre las consecuencias de la xenofobia y también de los discursos de odio. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Y empieza uno a hacer también la reflexión de lo grave que han sido para la humanidad los discursos del odio, los discursos de la segregación, los discursos de la xenofobia, los discursos antisemitas y también los discursos que tratan de imponer la superioridad de unos frente a otros. Y son discursos de demagogia, son discursos de populismo. Tras la cuestionada victoria de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales en Nicaragua, la mayoría de la comunidad internacional no reconoce los resultados de unos comicios que consideran ilegítimos. Como una pantomima calificó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las elecciones presidenciales en las que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, resultó reelegido para gobernar el país centroamericano por cuarto periodo consecutivo. Biden urgió al régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a tomar inmediatamente los pasos necesarios para restaurar la democracia y pidió que se libere inmediata e incondicionalmente a los opositores que fueron encarcelados y no pudieron participar libremente en las elecciones. Por su parte, la Unión Europea aseguró que los comicios en los que Ortega se impuso con el 75% de los votos carecen de legitimidad y completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático. En el lado opuesto, Rusia y Venezuela, aliados tradicionales de Ortega, salieron en defensa del presidente nicaragüense y elogiaron la forma en que se llevaron a cabo los comicios. Desde Washington y Bruselas aseguraron que preparan sanciones y medidas adicionales contra el Estado nicaragüense para aumentar la presión sobre el régimen de Ortega. Esto a pesar de que las autoridades de ese país dicen no temerle a esas amenazas. La situación del país centroamericano, uno de los más pobres de la región, será debatida esta semana en la Asamblea General de la OEA, que podría suspenderlo del bloque regional y aislarlo aún más. Y en nuestra misión central tenemos muchas más historias de la Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Vamos a repasar el recorrido en el mapa. Recordemos que zarpamos el 2 de noviembre desde Barranquilla, rumbo al Plato Magdalena. De allí llegamos a Mompox. La ruta nos llevó luego por el Banco y posteriormente a Barranca Bermeja, Santander. Y ya entrados en pleno Magdalena Medio, hemos recorrido Puerto Berrío, Puerto Triunfo y nuestro sitio de transmisión para el día de hoy es La Dorada Caldas. Conectamos ya mismo con nuestros compañeros John y Daniela, quienes se encuentran allí, y los saludamos de nuevo. John y Daniela, buenas noches. Patricia y Mateo, y nosotros nos encontramos en el Mural de la Identidad, un mural que es icónico para el municipio de La Dorada en Caldas, porque cuenta un poco, John, de toda la historia y de todas esas, digamos que piezas clave para este municipio, como por ejemplo la locomotora, ¿no? Porque este municipio se construyó pensando en el ferrocarril. Bueno, pues nos dimos a la tarea de querer buscar esas historias, de cómo surgió esta bella localidad del departamento de Caldas. Tenemos temas de arquitectura, el tema precisamente del ferrocarril y también un tema fascinante de piratas. Veamos. La historia de La Dorada nace con la que es considerada por sus pobladores como una joya de la arquitectura, la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Tiene un estilo grecorromano, es muy especial porque inició su primera piedra en la primera tabla en 1933. Otra pieza fundamental en el desarrollo de La Dorada es el ferrocarril. Hace 35 años, la Vaporina 70 recorrió sus últimos kilómetros sobre los rieles. Y esta imponente máquina, esta emblemática máquina que está atrás nuestro, sirve de testigo ante el pujante progreso que tuvo La Dorada para la época. Los piratas del río también hacen parte de la historia de esta población caldense. El oro proveniente del Tolima era su botín más deseado. Esto fue un área muy propicia para los piratas porque ellos ríos arriba venían y en esta zona, la villa de los piratas, se camuflaban de manera especial y asaltaban a las embarcaciones.
Próxima a cumplir sus 100 años de fundación, La Dorada es conocida por sus hijos como el Sol Alegre de Colombia. Y sin duda alguna, La Dorada tiene un gran patrimonio cultural. Sigan ustedes con más información en estudio y nosotros volvemos ahora con más cosas que contar sobre los hipopótamos en Puerto Triunfo. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos como siempre desde la ciudad de Medellín. Y por supuesto que hablamos de la actualidad de la Selección Colombia, que se entrena con 16 jugadores en Sao Paulo. Todo esto con miras al compromiso que tendrán ante la selección de Brasil y posteriormente ante la selección de Paraguay por esta doble fecha de eliminatorias. Pero hay alertas y hay alarmas en la selección de Reinaldo Rueda, porque a la ausencia de Radamel Falcao se le suma la del defensor central Oscar Murillo, jugador del Pachuca. La Selección Colombia continúa su preparación en territorio brasileño para la fecha 13 de eliminatorias. La más reciente novedad de la tricolor es la ausencia confirmada del defensor central Oscar Murillo. Hasta el momento, entre los 16 futbolistas que ya arribaron a la concentración, se destaca la presencia de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Miguel Ángel Borja, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y Roger Martínez. El mediocampista Víctor Cantillo, quien juega en el fútbol brasileño, tiene claro lo que Colombia debe hacer si quiere ganarle al pentacampeón mundial. Intentar quitarle la bola a Brasil, que sabemos que es el fuerte de ellos, y bueno, ya con nuestra idea intentar hacerle daño. El goleador Miguel Ángel Borja no piensa en otra cosa distinta que la victoria ante Brasil. En los partidos salir a ganar, nosotros no vamos a salir a empatarle a Brasil, nosotros vamos a salir a jugarle bien. En las próximas horas se espera la llegada del resto de los convocados, entre los que están las figuras de Luis Díaz y David Ospina. Y se va llegando la recta final de la fase de todos contra todos en el fútbol profesional colombiano, y a falta del partido entre Pasto y Águilas aún se han marcado 16 goles, pero ya empieza a ponerse esto más emocionante porque ya más equipos empiezan a asomar en la parte alta de la tabla de posiciones y otro que les dicen adiós a este 2021. Juan Carlos Osorio vio desde un palco perder al América de Cali. Las ilusiones de clasificar se esfumaban igual que su paciencia. Arturo Reyes dejó ver su gran mano con los juveniles del Junior. Al minuto 37 las lágrimas de Ferlis García no se hicieron esperar luego de ser reemplazado en el juego en el que Santa Fe le empató al Tiburón. Le costó un poco a Ferlis, necesitábamos un hombre que pudiera aguantar un poco más el balón en ataque. Tolima ganó en casa sin complicaciones y tiene 32 puntos igual que Millonarios, que lleva 3 partidos en hilo perdiendo. ¿Y la reclasificación? Entonces, una cosa por otra, tenemos que seguir potencializando lo que son los goles a favor y mejorar y corregir lo que es la parte defensiva. Pero la figura de la fecha se llama Teófilo Gutiérrez. Cabezazo al 34 y el juez apenas le puso tarjeta amarilla. De ser salvado pasó a ser salvador con su gol al minuto 64 y el Quindío sigue teniendo problemas con los arbitrajes. 2 fechas quedan y solo 5 cupos para 10 equipos que siguen en la lucha por entrar a los cuadrangulares. A propósito de la noticia que contamos la semana pasada en este noticiero del robo en Medellín, en el que la gente estaba muy pendiente y llegó a pensar que eran las escenas de una película que se estaba rodando, hoy traigo una serie de casos en los que o las películas se han parecido a la realidad o la realidad de las películas, ya veremos. El primero de esos es La Casa de Papel, que es una serie española que tiene esta música como tema principal y es la idea de un grupo de personas que se meten a robar la casa de moneda y timbre, pero no quieren hacerle daño absolutamente a nadie, sino simplemente sacar el dinero. Así que utilizan una estrategia guiada mucho más por la inteligencia que por la fuerza. Una de las principales inspiraciones de los guionistas de esta serie es el robo que hubo en Argentina al Banco de Río, en el que
los atacantes se metieron al banco con pistolas de juguete, así que no hirieron a nadie, pero sí se llevaron toda la plata. El segundo caso está en la película Hit, en español Fuego contra Fuego, que está protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, y la historia va más o menos así. Hay un ladrón de bancos muy famoso que se llama Neil McCullen, al que están persiguiendo y finalmente pues lo capturan, pero pues es un tipo muy brillante que diseña un montón de estrategias. Pero resulta que este señor sí existió en la vida real, estuvo preso un montón de tiempo en Alcatraz, luego lo dejaron libre porque había cumplido los años de su condena y siguió planeando robos, hasta que un detective de Los Ángeles se obsesionó con el caso, comenzó a perseguirlo, a seguirle cada uno de sus movimientos y finalmente lo asesinó a tiros. This crew is good. Y el tercero es El Robo del Siglo, que es una serie que se estrenó recientemente también en Netflix, que cuenta, de alguna manera medio ficcionada, medio real, el robo que hubo en 1994 en Valledupar, en el que también, sin un solo herido, los del banco descubrieron que en la bóveda en la que guardaban el dinero había un hueco y habían sacado una buena cantidad. Al parecer, una de las personas de seguridad había sido cómplice, había apagado las cámaras y les había abierto la bóveda para que pudieran, por ese hueco que ellos mismos crearon, sacar toda la plata. Durante mucho tiempo estuvieron persiguiendo esos billetes y la serie, el número de serie con el que seguían, y se llamó El Dinero Vallenato, pero pues, bueno, ahí quedó. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿La ficción copia la realidad o la realidad a la ficción? La respuesta con la que yo me quedo es la que da Susan Sontag, que es una filósofa también artista, que dice que la tarea de la ficción siempre es copiar hechos reales y hacerlos los más parecidos posibles a lo que realmente ocurrió. Ahí les dejo. El dólar finalizó la jornada en 3.874 pesos con 71 centavos y se dio 7 pesos con 35 centavos. Menos 1,3% fue la confianza del consumidor en octubre, según Fedesarrollo. Aumentó 1,7 puntos porcentuales. 10% sería el retiro parcial de fondos de pensiones que podrían realizar los cotizantes a fondos privados, de acuerdo a un proyecto de ley que se tramita en el Congreso. 3.000 millones de pesos invirtió el gobierno nacional en un centro de desarrollo infantil en Soledad Atlántico. 190.000 viviendas se habían vendido hasta octubre, una cifra récord en el país. 7 de cada 10 unidades son viviendas de interés social. En septiembre la producción de gas en Colombia aumentó 2%. En total fueron comercializados 1.082 millones de pies cúbicos por día. Hechos judiciales de la jornada y decisiones que favorecen a animales en el siguiente recorrido noticioso en un minuto. Imputados, el exalcalde de Manaure, La Guajira, Davis Díaz Rivera, y la exsecretaria de Salud, Angélica Manotas Moscote, por presuntas irregularidades en un contrato de 8.000 millones de pesos para evitar la mortalidad infantil en ese municipio. Un fiscal formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Ante un juez de Bogotá, la Fiscalía insistió en el envío a la cárcel a 5 presuntos miembros de la primera línea de Suba, señalados de ser responsables de actividades criminales en la localidad. Entre los capturados está alias El Gato, quien según las autoridades es la persona que maneja las redes y direccionamiento de la movilidad contra los miembros de la fuerza pública y el transporte público. La Procuraduría citó a juicio disciplinario a la directora distrital de salud de Cartagena, Joana Bueno, por presunta omisión en la vigilancia sanitaria de las pesebreras. La investigación se originó por la muerte de 12 caballos utilizados en el servicio de coches turísticos de la ciudad. El distrito de Bogotá abrirá el primer hospital público para mascotas. Atenderán animales de calle los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Y su servicio de atención, emergencia y hospitalización será gratuito. Desde este lunes y hasta el 17 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para ingresar al Servicio Exterior Colombiano. La Cancillería explica cuáles son los requisitos para ingresar al cuerpo diplomático. Altos niveles de solidaridad busca el gobierno nacional a quienes aspiren al servicio exterior. Con un nivel de excelencia que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI, con esta interrelación y esta compenetración profunda que cada vez más debemos lograr entre las naciones. Serán 40 profesionales provenientes de todo el país quienes podrán ser parte del grupo selecto que ingresarán a la carrera en 2023 como terceros secretarios en periodo de prueba. Queremos estudiantes de Barranquilla, de Bogotá, de Bucaramanga, pero también los quiero de Quibdó, de San Andrés, de Pasto, de Villavicencio, de Leticia, en nuestras fronteras. ¿Cuáles son los requisitos?
Ser colombiano de nacimiento, no tener doble nacionalidad, contar con un título universitario, tener dominio de un idioma de uso diplomático en un nivel B2 y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos ni haber sido suspendido del ejercicio de su profesión. Cualquier consulta relativa al concurso podrá ser dirigida al correo electrónico concursoacademia@cancillería.gov.co. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming de noticias, rtvcnoticias.com. Los leemos, nos conectamos con el numeral Me Conecto con RTVC. Vamos con una muy corta pausa, pero al volver, más historias del río Magdalena. Hablamos con los habitantes de Puerto Triunfo que cuidan a los hipopótamos y evitan que sean víctimas de traficantes de especies. Ya volvemos con esta y mucha más información. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Insultan a los americanos. Queremos junta. ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! Este florero encendió el grito de nuestra independencia. Pero no todos querían liberarse de la corona española. En Bicentenario, anécdotas de voz a voz. Segunda temporada, muy pronto. Estamos en nuestro 8º día de travesía para seguir descubriendo y viajando por las historias del Magdalena, con un trayecto de 35 kilómetros, desde La Dorada Caldas hasta Honda Tolima. La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Martes 9 de noviembre, una producción especial de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Volvemos con nuestra emisión central y les contamos qué está ocurriendo en el mundo. Estados Unidos reabrió hoy sus fronteras terrestres y aéreas tras 20 meses de restricciones de viajes a causa de la pandemia. Uno de los puntos fronterizos más importantes queda en el estado de Baja California, en el límite con Tijuana. Nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre Romero, recorrió la zona y nos envió el siguiente informe. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes en Colombia. Acá todavía 3 horas menos en una frontera donde se intenta retomar la normalidad luego de durar aproximadamente un año, 7 meses y 13 días cerrada para aquello que llaman el paso no esencial, es decir, para turistas o extranjeros no residentes o no nacionales en los Estados Unidos. Este tipo de medida fue tomada a raíz de la pandemia por la COVID-19, donde se trataba de aminorar los casos de contagio en esta zona. Sin embargo, lo cierto de esto es que ni se disminuyó el caso de contagio o el número de contagios, como sí se dio un severo golpe a la economía, sobre todo del lado norte de esta frontera. Pero a continuación veamos la siguiente crónica. 6 de la mañana, hora local en Tijuana, se esperaba que miles de personas amanecieran en el paso de San Isidro para cruzar la frontera, pero no fue así. Más allá de turistas, los migrantes aprovecharon el momento para solicitar asilo en la entrada a los Estados Unidos. Un colombiano forma parte del grupo. Soy desplazado por la guerrilla colombiana y nos han quitado unas tierras a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, a mí. Y he acudido a pedir asilo a los Estados Unidos. Ya probó del mal sabor que deja la violencia en Tijuana contra los migrantes. Subí con 2 señores en un taxi y me intentaron secuestrar. Me llevaron por un sitio, les di una dirección, me llevaron por un sitio donde no era y les decía que frenaran, no frenaran y tuve que tirarme del auto. Las autoridades mexicanas piden a los migrantes desistir de llegar a Tijuana con el afán de pasar hacia los Estados Unidos. Y que piden que los niños no se pongan en riesgo y que las puertas de migración están abiertas y que no entendemos nosotros la conducta de los dirigentes. Más de 500,000 personas cruzan los 3.200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos cada día por la vía terrestre. Se espera que con la reactivación del paso este número pueda incrementarse por encima del 16%. El cierre afectó principalmente a Estados Unidos, pero ahora el golpe caerá sobre México y su moneda. El dólar, haberse demandado porque ya hay un consumo y una apertura en San Diego,
pues va a tender a encarecerse poquito por ley de oferta y demanda. Sin embargo, nosotros estimamos que este encarecimiento va a durar unos meses y después se va a estabilizar la baja. Sin embargo, sí va a estar por arriba de 20 pesos el tipo de cambio, pesos por dólar. El grueso del movimiento se espera para el fin de semana y con mayor cantidad hacia el Día de Acción de Gracias y el llamado Viernes Negro. Beña, hay que decir también que para aquellos mexicanos o extranjeros que deseen ingresar a los Estados Unidos vía terrestre, insistimos, o en sus vehículos, bien sea para visitar algún familiar, para hacer turismo o compras en los outlets que se encuentran del otro lado de la frontera, pues deberán presentar un certificado de vacunación donde rece que ya recibió sus vacunas completas contra la COVID-19. Esta medida también entrará en vigor a partir del año 2022 para aquellas personas que hacen vida en México, pero que laboran en territorio estadounidense. Desde Tijuana, México, Juan Carlos Aguirre Romero para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y la COP26 comenzó hoy una semana crucial de negociaciones en Glasgow. Además de la ayuda financiera para combatir el cambio climático, los países en vías de desarrollo quieren avances sobre los daños y perjuicios que ya están sufriendo por esta causa. Aún falta un 20% de las ayudas anuales de 100.000 millones de dólares que los países desarrollados les habían prometido en 2009. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, asistió hoy a la cumbre y dijo que no estamos ni cerca de donde debemos estar en la lucha contra el calentamiento global. Y la cápsula Dragon de SpaceX emprendió hoy su regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Luego de 6 meses a bordo del puesto de avanzada orbital, la cápsula se desacopló de la Estación Internacional y su amerizaje está programado para las 10:33 de esta noche, frente a la costa de Florida, lo que marcará el final de la misión Crew 2, cuya tripulación está integrada por 2 astronautas estadounidenses, un francés y un japonés, quienes realizaron cientos de experimentos y actualizaron los paneles solares de la estación. Regresamos con los viajeros de la Ruta del Magdalena y seguimos hablando de hipopótamos. Y es que líderes del Magdalena Medio protegen a los animales de posibles traficantes de especies que merodean la zona. John, Daniela, de nuevo con ustedes. Patricia, Mateo, tenemos que devolvernos unos cuantos kilómetros a Puerto Triunfo porque hay que seguir hablando de la importancia que tienen los hipopótamos para los porteños. Y vamos a hablar ahora, John, de la relación que ellos tienen con esta especie. Claro, es muy común, según lo han dicho los mismos pobladores de toda esta zona del Magdalena Medio, que es normal encontrarse este tipo de especies en su camino, en medio de su cotidianidad. Por eso, veamos la siguiente historia que nos preparó nuestra compañera Paola Rojas. Frente a Puerto Boyacá, del otro lado del río Magdalena, donde ya las tierras son antioqueñas, hay un lugar donde hombres e hipopótamos conviven casi como uno solo. Se trata de Estación Cocorná, un pequeño y caliente corregimiento del municipio de Puerto Triunfo. Para llegar hay que tomar un ferry y coger carretera por casi 20 minutos. Las extensas planicies donde abunda el ganado avisan la llegada al conocido puerto de los hipopótamos. Bienvenidos a mi pueblo y a navegar por el río más hermoso que tiene Estación Cocorná, que se llama el Río Claro Cocorná Sur. Un tesoro que se levanta a unos cuantos kilómetros de la hacienda Nápoles, donde en la década de los 80 Pablo Escobar trajo a los primeros 4 ejemplares de esta especie, que hoy tiene en zozobra a toda una región. Y aquí, en la tierra de estos gigantes africanos, nadie más autorizado que Chavita, como se le conoce a doña Isabel Romero, para hablar de ellos. Y viven con nosotros, son nuestros vecinos. ¿Y cómo es su relación con ellos? De respeto, de admiración y de bondad. Ellos encontraron la casa perfecta para ellos vivir. Chavita lleva años trabajando por la preservación animal en la zona. No tienen la culpa de estar acá, los trajeron aún en avión y ahora los quieren sacar en un letrero que diga que Colombia mata hipopótamos, así no es. En Estación Cocorná no hay una sola persona que alguna vez no se haya encontrado de frente con este animal. Usted se lo encuentra a cualquier momentico y si solo lo encuentra mal ubicado le da tumba uno.
Diva Torres es pescadora, vive a orillas del río Claro y con gracia describe cómo lucen para ella estos exóticos vecinos. Sí, usted ve las orejitas y entonces usted entra al agua y hace y entonces le golpea las orejitas ahí y son rosaditas, pero pequeñitas. En el pueblo se dice que el hombre que más se les ha acercado es Álvaro Díaz, un experimentado lanchero. A medida que fuimos pues ya localizando sus lugares donde se amañan, entonces fuimos como adaptándonos a ellos y ellos a nosotros. Si bien los hipopótamos son una especie herbívora, todos prefieren mantenerlos de lejos. Ya manejamos eso que nosotros le decimos línea de respeto. Los pescadores de Estación Cocorná en Puerto Triunfo cuentan que aquí hay una familia de casi 7 hipopótamos que deambula de arriba para abajo entre el Magdalena y el río Claro. Sin desconocer su peligrosidad, los habitantes de Estación Cocorná denuncian que los pocos ataques que se han presentado contra la población tienen un origen distinto al simple instinto salvaje del animal. ¿De quién? No se sabe, solamente los pescadores dicen, me ofrecieron 5 millones para que coja un hipopótamo y yo voy a ver si lo brego. Ellos distraen la madre y mientras tanto el bebé queda huérfano, desamparadito, entonces se lo quitan. Y que ese habría sido el origen del reciente ataque que tiene a un campesino de la zona en grave estado de salud. En Estación Cocorná, de una u otra forma, todos son defensores de esta especie. Eso es de la naturaleza y aquí llegan muchos animalitos y muy rica la naturaleza así tranquilita. Y es gracias a los hipopótamos que Estación Cocorná es ahora un atractivo turístico. Y hay que decir que no solamente es con los hipopótamos, de hecho en Puerto Triunfo el Parque Central tiene unos monumentos a diferentes, digamos, animales o parte de la fauna, porque me impresionó, John, el cuidado y la protección hacia los animales, el respeto sobre todo. Sí, es un respeto que se tiene a toda la fauna que converge en la margen del río Magdalena. Hasta aquí llegamos hoy en el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas. Mañana continuaremos con nuestra ruta rumbo hacia el municipio de Honda, ya en el departamento del Tolima. Continúen ustedes, compañeros, con más de RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes, porque 4 títulos sumó la selección Colombia en el Mundial de Patinaje de Velocidad, justamente que se está desarrollando en la ciudad de Ibagué. Siguen emocionantes y ustedes lo han podido disfrutar gracias a nuestra señal. Pero ¿quieren saber quiénes son los ganadores de esta recta final, en estas finales? Aquí les contamos. Las primeras finales en disputarse fueron los sprint 500 metros más distancia categoría senior. En la rama femenina, la colombiana María Fernanda Tims le dio a Colombia el título número 15. La plata también fue para Colombia con Janie Pájaro. Con mis papás en las gradas y estoy muy segura que con toda mi familia viéndome, mis amigas, mi gente en Cartagena y en Santa Marta. En la rama masculina, el siempre protagonista Edwin Estrada volvió a bañarse en oro y sumó la medalla número 16 para el país. Esto de verdad se lo debo a todo mi equipo de trabajo, entrenadores, y qué rico correr con mi familia. En los 1000 metros sprint categoría junior, Ana Sofía Ruiz logró la medalla de oro con un tiempo de 1 minuto 30 segundos. La plata fue para la ya campeona mundial Colin Castro. En un emocionante final, Colombia e Italia se disputaron el oro en los 1000 metros sprint rama masculina. Sin embargo, el photofinish dictaminó que Steven González fue el ganador, venciendo a Andrea Cremaschi. Recuerde que usted puede seguir viviendo las emociones del Mundial de Patinaje en la pantalla de Señal Colombia. Así es, pero además de estos títulos mundiales en patinaje de velocidad, Colombia se destacó este fin de semana en diferentes disciplinas deportivas en el mundo. Hablamos de tiro con arco y también de waterpolo. Las selecciones Colombia de waterpolo se coronaron campeones de la Challengers Cup de la disciplina en evento realizado en Barranquilla. En la rama masculina, el equipo tricolor le ganó a Puerto Rico y las mujeres vencieron en la final a Tailandia. Y finalmente Colombia ganó 3 medallas de oro en la final del ranking mundial de tiro con arco que se disputó en Medellín. Entre las damas, Alejandra Usquiano dio la sorpresa al vencer a la favorita Sara López, número 1 del ranking mundial en la modalidad arco compuesto. Y entre los hombres, Daniel Muñoz logró cupo a los Juegos Mundiales 2022 al ganar el tercer puesto en la competencia ante el costarricense Brandon González.
Oportunidades en nuestra emisión central y esta vez para bachilleres. El gobierno de Rusia, a través del ICETEX, está ofreciendo becas para estudiar carreras universitarias en ese país. Les contamos de qué se trata y cómo aplicar, así que tome nota. En oportunidades para que bachilleres realicen programas de pregrado en Rusia, vaya a la página www.icetex.gov.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Becas, elige el programa Becas para estudios en el exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas vigentes y escoge la convocatoria pregrado en diferentes áreas en Rusia. Allí encontrará las generalidades y los requisitos para inscribirse, como ser colombiano, tener un promedio mínimo de notas de bachillerato de 3,9 a 5 y obtener mínimo en las pruebas Saber 11 un promedio de 50 puntos en cada materia. El aspirante preferiblemente debe ser mayor de 17 años y gozar de buena salud física y mental. Para aplicar es fundamental tener dominio del idioma ruso o tener buenos conocimientos del idioma inglés. Atentos porque es el gobierno de la Federación Rusa quien está otorgando becas de pregrado en cualquier área del conocimiento. Recuerde que la convocatoria va hasta el 15 de diciembre del 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Esta es una de las sonatas más populares de Beethoven, pero una de las que menos le gustaba a Beethoven. La compuso en 1801 y a la gente le pareció tan maravillosa que cada que daba un concierto le pedían que la repitiera. Se volvió casi que un cañonazo beethoveniano y a él no le pareció tan chévere porque comenzaba a opacar sus otras obras. En una ocasión le escribió a uno de sus amigos, que se llamaba Karl Czerny: no pienso tocarla más, pareciera que es lo único de mi música que todos quieren oír. Y apellidos, esto es la sonata número 14, opus 27, número 2, y con sobrenombre cariñoso es la sonata Claro de Luna. Beethoven la compuso cuando comenzaba a quedarse sordo, tenía tinnitus y eso le daba problemas con las notas agudas, así que casi toda la sonata pasa entre los registros medio y grave del piano. Voy a hacer un paréntesis. De cómo se quedó sordo Beethoven hay muchas hipótesis. Varios médicos se han puesto en la tarea de investigar qué fue lo que pasó y las conclusiones siempre son las mismas. Beethoven tenía de todo: otoesclerosis, sarcoidosis, enfermedad de Paget, enfermedad de Whipple, lupus, intoxicación por plomo y sífilis. Además, era un poco muy alcohólico y también tenía cirrosis. Alguna cosa entre todo ese trabalenguas de enfermedades tuvo que haberlo dejado sordo. Posiblemente, dice la medicina moderna, las enfermedades intestinales o la sífilis. Cierro paréntesis. Decía que Beethoven compuso esta sonata cuando comenzaba a quedarse sordo. Y, según las cartas que le mandaba a sus amigos, solo encontraba consuelo en una mujer de la que se había enamorado, la condesa Giulietta Guicciardi. Pero había dos problemas. Primero, Giulietta era una condesa austriaca y los músicos como Beethoven no estaban a la altura social ni económica de los aristócratas. Y segundo, Beethoven era el profesor de piano de Giulietta. Como ya se imaginarán, el señor Guicciardi dijo que por nada del mundo emparentaba con la servidumbre y casó a Giulietta con el conde von Gallenberg. Beethoven, como muestra de amor y de corazón roto, le compuso la sonata Claro de Luna. De ahí en adelante lo que se sabe son solo chismes y cosas por confirmar, que se volvieron a ver cuando él dirigió la victoria de Wellington en Viena después de las guerras napoleónicas, que pasaron unos días juntos por la época en